Cuando un padre o una madre, por la razón que sea, enfrenta la muerte y consecuente ausencia de un hijo o de varios, se queda sin respuesta. Y con esto quiero decir que no importa de la forma en que muere un hijo, puede ser después de, no sé, una larga enfermedad o una corta enfermedad, voy a decir 2 meses, 3 meses o años, o para, como conmigo, que Manry murió en un accidente sin despedida, o por lo menos la despedida fue en silencio. eh, Todos nos quedamos sin respuestas. Y esas respuestas es que hay preguntas. Y sigo a alguien que aprecio mucho, dice que tenemos mucho más capacidad de hacer preguntas que dar respuestas. Pero lo que realmente ayuda en el proceso de enfrentar la muerte de un hijo es intentar dar respuesta. Ese camino de profundizar en nosotros mismos para traer recursos que están dentro nuestros y yo diría que en nuestro corazón, para ir guiando nuestra vida y de alguna manera ir encontrando luz, ir encontrando nuevas formas de vivir. En Abrazos de Esperanzas, para quien nos sigue, sabe que de vez en cuando hacemos cambios de formato. Queremos cada día traer más papás y mamás que les traigamos a todos los que escuchan Abrazos de Esperanza y lo siguen nuevas formas de hacer, nuevas formas de ver, nuevas formas de vivir lo que es la ausencia de uno o varios hijos. Y hoy se está incorporando un compañero nuevo, Lino, que le hemos pedido que en representación de la comunidad de Abrazos de Esperanzas nos haga preguntas y que nos ponga en problemas. Porque a quienes ven en pantalla, que sería a Omar, que ya lo han escuchado en diferentes podcasts, y a mí, pues que nos ponga en problemas, que nos diga preguntas de verdad que no podamos encontrar respuesta, ojalá que la haya para que nos quedemos con tarea. Así es que aquí está Lino por primera vez. Don Lino, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Manri? Buenos días, Omar. Buenos días. Eh, bueno, pues contribuyendo a este proyecto que empezaste tú y que se me hace muy bonito, en el cual, pues, como tú acabas de mencionar, pues, hacerles algunas preguntas que a mí me aquejaron en su momento, que algunas todavía las tengo, pero que creo que me han acompañado en mi camino, ¿no? En este transitar después de que mi hija muere en un accidente eh, el año pasado, finales del año pasado, y que desde ese momento pues se me vino todo abajo, ¿no? Creo que todos los que nos metemos a buscar ese tipo de contenido en las redes. Entonces pues intentaré hacerles algunas preguntas, intentando dar respuestas, porque al final también hay que aceptar que hay algunas preguntas de las cuales nunca nos llega la respuesta, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues empezamos, la verdad que está variado, no son de algún tema en especial y por decir, me gustaría, y algo que no he acabado de entender es la diferencia del por qué y el para qué. De principio nos dicen, y es una pregunta que hasta nos molesta, bueno, a mí en lo particular me molesta, ¿no? El que no busques el para, el por qué te pasó eso, que es una pregunta que yo creo que nos llega a las pocas horas, tal vez, del incidente. Pero papás que están un poquito más adelantados nos dicen eso, ¿no? No busques el por qué, sino el para qué. En tu caso, ¿qué es eso, Manri? En mi caso, ¿qué es eso? Bueno, ahorita me hiciste acordarme. Hola, hola, yo soy Omar, papá de Paulo. Paulillo trascendió ya el 29 de septiembre, se cumplen 4 años. Y pues de este lado de la vida está Perlita, mi esposa, y mi hija mía, que ya cumplió 20 añotes. La verdad es que ahorita me hiciste acordarme del momento en que Paulo acababa de morir y, y yo agarré y googleé qué hacer después de cuando se te muere un hijo, ¿no? Y me salió un video de una mamá y justamente hablaba de esa parte, ¿no? Que había preguntas que no tenían respuesta. Y para mí esa era la contestación del por qué. Porque por mi cabeza pasaban mil cosas, ¿no? Sobre todo al principio, como decías ahorita, en los primeros tiempos, me pasaba mm, por la cabeza, bueno, ¿será que estoy pagando algo? ¿Será que es un castigo? Eh, Hoy, a casi 4 años, pues me queda claro que no, ¿no? Que no es un castigo, que mi hijo cumplió una misión y que era su tiempo, ¿no? Y que así tenía que ser.
Pero en ese momento, o sea, recordando y sobre todo porque sé que esto lo están viendo papás que están en ese punto, eh, les digo, para mí fue como muy sanador escuchar esa parte de que había preguntas que no iban a tener respuesta. Entonces, ¿por qué? Pues no, a la fecha no lo sé, y creo que de ahí viene lo que muchos papás decimos, que realmente donde hay que buscar es en el para qué, ¿no? Porque si me quedo buscando en el por qué, creo que voy a patinar, y creo que es como tratar de salir del lodo, y entre más me mueva, más me voy a hundir. Eh, el para qué para mí tiene mucho más sentido porque he encontrado mucha esperanza en el cambiar eso, ¿no? En el cambiar el por qué, por el para qué, porque encuentro que la partida de Paulo realmente tiene, o sea, es una explosión, yo lo digo así, en la vida de muchas personas, ¿no? O sea, tiene un impacto muy grande, no nada más en mi vida. Eh, si te digo en mi vida es eh, el para qué ha cobrado el sentido desde el cambiar, por ejemplo, mmm, desde cambiar la perspectiva de la muerte, ¿no? Por ejemplo, una que para mí eso es una enorme, ¿no? Yo nunca pensaba ni siquiera en qué pasaría después de que morían, empezando por ahí. Yo nunca pensaba, ni siquiera concebía la muerte en mis seres cercanos. Entonces, cuando nos toca, o sea, de repente vemos estas cosas tan lejos que cuando nos toca, pues nos damos cuenta que estamos tan en contacto y que nos puede pasar en cualquier momento que empiezas a cambiar todos tus paradigmas. O sea, eh, el para qué empieza a cobrar un sentido enorme, ¿no? Me cambia toda la cosmogonía, me cambia mi manera de pensar, me cambia el pensar que, por ejemplo, la muerte es el final de todo, ¿no? Yo te puedo decir que hoy creo que la muerte solo es un paso, ¿no? Que hay algo mucho más allá, que, que es un estado, que es un cambio de estado nada más, ¿no? Es un cambio de frecuencia. Y si me hubieras preguntado antes de la partida de Pablo, pues yo ni siquiera te lo hubiera contestado porque para mí eso ni siquiera tenía importancia. Entonces empiezo a ver lo que son los para qué, que tiene mucho más sentido. O sea, la, la- yo digo que Paulo es mi gran maestro, ¿no? Hoy lo veo así. Para mí, Paulo es un alma muy evolucionada que vino a cambiar completamente mi existencia y la de muchas personas cerca de mí. Y, y ahí es donde encuentro un gran sentido a esta pregunta o a esta, a este ver la vida, ¿no? Entonces, eh, híjole, es que son tantas ideas que me vienen a la cabeza Un que ganar-ganar, ¿no? un Nos, ganar-ganar, justo, nos justo. O hizo sea, ganar nos hizo ganar a yo, todos los que estábamos aquí yo y él creo, ganó sí, también un boleto totalmente de de regreso acuerdo. a la Y casa, ¿no? él regresó a casa, justo. Pero te digo, ay, perdóname, es que me voy. Yo creo que tiene muchísimo sentido la parte, o sea, si lo veo desde este punto, si lo veo desde el por qué, creo que caigo en el lamento, creo que caigo con la conmiseración, creo que caigo en el sufrimiento. Y si lo veo desde el para qué, entonces tiene mucho más sentido y tiene una perspectiva impresionante. Yo creo que si yo veo mi vida desde un punto, o sea, yo no puedo ver más allá de lo que tengo enfrente, ¿no? Y sí creo que hay algo superior que tiene la visión completa, ¿no? Y dentro de esa visión hay un gran para qué y la misión de Paulo es enorme. Entonces, si veo las cosas desde ese punto, para mí cobra un sentido impresionante, ¿no? Inclusive cobra el sentido de gratitud y tengo que agradecerle enorme, o sea, de infinitamente a esta alma maravillosa y hermosa que me eligió como su papá para venir y que hoy puede impactar en la vida de tantas personas, ¿no? Te digo, no nada más soy yo. Cuando empiezo a ver de afuera, ayer nos juntamos con un compañero de Paulo que hoy vive en Japón y contó cosas tan bonitas que igual me gustaría que mi esposa lo contara ahora que tenga oportunidad, porque te digo, a 4 años, él sigue conectadísimo con Paulo, nos trajo una grulla con una perlita y dice que cada que va a Hiroshima contacta tan bonito con Paulo y digo, o sea, no nada más tocó mi vida, es un alma que tocó muchísimas vidas, ¿no? Por eso te digo, es una explosión. Y entonces veo la gran misión que tuvo Paulo, ¿no? La gran misión que inclusive tiene, porque no se ha terminado. Entonces, te digo, yo lo veo desde esa manera
Y creo que desde ahí viene el cambiar el por qué por el para qué, porque realmente es encontrar el sentido de la vida, ¿no? O sea, bueno, no el sentido de la vida, encontrarle un sentido a, pues a su partida, ¿no? A su prematura partida, por así decirlo. A su ausencia. A su justo. Bueno, yo suscribo todo lo que está diciendo Omar y podría ser una larga lista de para qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que más cuesta encontrar en el camino? Yo quisiera decir que el por qué tiene propósito humanamente y lo voy a referir, por ejemplo, a los accidentes, digamos, de aviación. ¿Por qué la industria de aviación tiene un margen tan pequeño de accidentes? Porque se le ha dado respuestas a lo que ha sucedido en determinado momento, que ha traído al traste un vuelo y ha caído un avión, ha matado a todo aquel que se le atravesó. Y este ejemplo, vean, yo me subo a un avión y siento una gratitud enorme porque estamos volando en las alas de mucha gente que ha muerto. Esto, esto sería responderle a un para qué. El por qué es lo que ha sucedido, es decir, que han modificado los motores, etcétera. Han dado respuesta al por qué un determinado componente no funcionó. Y en el accidente de Manry, pues eventualmente podrían haber dado respuestas en el por qué. Voy a hablar de lo poco que sé de la, digamos, de la muerte del chico de Omar, que tiene que ver con una enfermedad. O sea, si no se preguntan el por qué, nunca pueden médicamente ayudar a alguien. Ha muerto, no hay nada que hacer. Eso es una resignación y a donde yo no encuentro propósito y sentido, y suscribo lo que decía Omar, es que eso lo que intenta para un padre y una madre que enfrenta la muerte de un hijo es tratar de cambiar el pasado. O sea, todas esas preguntas están intentando cambiar un pasado, no están tratando de resolver para poner un puente y que no nos caigamos al abismo. Eso no es lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando es de resolver nuestro pasado. Y es un llamado natural, o sea, es un llamado del humano que está programado para preguntarse eso. No es una pregunta antojadiza, no es una pregunta que te puedes quitar. No, no, nadie va a poder quitar ese por qué me pasó a mí, por qué le pasó a mi hijo, por qué tuve que ir a tal hora, por qué no tomé el camino hacia la izquierda, que ahora les comentaba cómo fue el accidente de Manre. Pero todos pasamos por ahí. Y en mi caso, vean, yo estaba en mero medio del por qué, y algo como un faro dentro de mí decía, si Dios está permitiendo que estás viviendo esto, que estemos viviendo esto, es un para qué suceda algo. Parece como una especie de mentira, porque yo me enojaba con ese faro que estaba dentro de mí, que era, yo le llamo, hoy lo tengo muy claro, es mi voz interior que me estaba tirando un cable, ¿verdad? Me estaba diciendo, es por aquí el camino. Pero la verdad es que yo no soy quien soy si no hubiera pasado todos esos porqués y me hubieran dolido tanto como cuchillos en el corazón. Si yo no me hubiera detenido tantas veces en pensar y reflexionar sobre cómo pude haber resuelto el accidente de Manry, no sería el quien soy. Es más, nunca hubiera hecho abrazos de esperanza. Hubiera pasado la página, listo, el para qué es tal cosa y sigamos adelante. Solemos ver el ego como un problema y la verdad es que es el gran maestro humano, ¿verdad? Porque hay que modificar al humano, literalmente. O sea, inclusive se modifican estructuras cerebrales enfrentando un duelo. Pero esto todo tiene que ver con un porqué, ¿verdad? El humano está programado para eso. Y somos humanos y hemos trascendido como especie por ello. Tiene un para qué, trascender como humano. Trascender. ¿Ok? Ahora, desde el otro lado, ese faro que acabo de decir, era el inicio de un despertar espiritual, ¿verdad? Porque el portal, estas palabras le gustan a las personas, ese portal que se abre porque el ego se rompe a pedazos, no tiene respuestas, y este podcast habla de esto, ¿verdad? No tiene respuestas, Lino no tiene respuestas, pero Mar tampoco las tuvo, y yo tampoco. Y seguramente todos aquellos los que nos escuchan o los que ya han enfrentado esa respuesta, ya han apuntado alguna respuesta, ya se han dado cuenta que no hay respuesta que cambie el pasado. Pero sí hay respuestas que formen un futuro. Y esa es la gran diferencia del para qué y el por qué. No, el por qué está amarrado al pasado
y el para qué está amarrado al futuro. Suena no necesario, pero es que como humanos ocupamos vivir con esperanza y todas las esperanzas están en el futuro, no están en el pasado, se construyen en el presente y Claro. no sé si llamarlas así, se viven en el futuro. A mí me gusta un ejemplo, Lino, que se me hace muy natural en mi país. Antes de empezar, yo le hablaba un poquito de mi país a Lino. Cerca de donde vivo, Lino, pues hay campesinos. Y parece mentiras, vivo en la ciudad, pero aquí todavía hay campesinos relativamente cercas. A 10, 20 minutos encontramos gente trabajando la tierra. Cualquier campesino se ve proyectado en el futuro, en el sentido de recolectar lo que ha sembrado. Voy a decir cebollín o cebolla o papa o etcétera, lo que sea que quiera sacarle a la tierra. Se ve, no sé, con un montón de cebollas o un montón de papas, pero para que ese futuro que se llama esperanza se dé, tiene que romper la tierra, prepararla. Todo eso se hace ahora. Y si vos o quien nos está escuchando quisiera tener esperanza, pues tiene que sembrarla hoy. No, o sea, si no siembra hoy nada, lo que cosechará es mala hierba. Eso es lo que sucede en un campesino. Si no siembra hoy, si no irriga hoy, si no cuida hoy, si no ama hoy lo que está haciendo, lo que va a salir ahí es lo que el humano determina como correcto. Miedo, desesperanza, etc. Entonces, ¿para qué, Lino? Para un despertar espiritual. Y ahora te digo la real respuesta que tengo. Y se lo agradezco a Manri, porque Manri sacrificó, esto lo pongo entre comillas, su vida para que yo, tu hermana, tu mamá, tanta gente que ha tocado el corazón de sus corazones a través de la historia de Manri, pues tengamos un despertar que nos haga ver un poquito más para allá. Y eso Y, se lo agradezco con lo que hago. No con lo que pienso, no con lo que hago. apunto ahí el tema de que ellos continúan evolucionando, ¿no? Es un aprender, no solo en esta vida, sino se sigue aprendiendo en aquella y vuelvo a lo que decía Omar, ¿no? Un ganar-ganar. Al parecer, como tú mencionas, entre comillas, se pierde algo que al final no hubiéramos querido que pasara, pero posiblemente sea para un ganar ellos de aquel lado, ¿no? No sabemos, pero puede ser Yo, una forma de... yo, yo no llamaría en este momento de mi visión de vida perder, Ok, porque yo diría que la única forma de perder es, bueno, alguien viene aquí y me corta el brazo y perdí mi brazo. Era mío, porque es mi cuerpo, era mi hermano cuerpo, que eso también lo hablamos antes de iniciar. Pero el futuro no es sí. mío. Y si lo piensan bien, el pasado tampoco, porque si ustedes se sientan con sus esposas o mi esposa y hablamos del pasado, todos tenemos visiones diferentes del pasado. Es decir, el pasado no es una construcción real, es una construcción subjetiva de cómo lo vimos, cómo lo vivimos, porque voy a hablar del accidente de Manri. Si alguien hubiera estado parado enfrente donde Manri murió, hubiera visto otra cosa, hubiera dicho el culpable está lo cual y jamás hubiera vivido este proceso de crisis. ¿Por qué? Porque su visión es completamente diferente y es la misma realidad. Es la misma realidad. Es más, no sé si Omar aterrizase en lo mismo con respecto a los doctores y la gente que atendió. Están viviendo otra realidad y es el mismo hecho. Ujú. Nosotros le damos el significado al pasado. Claro. Claro, muy estoico, ¿no? Eso, el que al final lo que realmente pasa es cómo interpretamos algunas cosas, ¿no? Muy estoico. Por favor, me le Y, cuenta a la gente que es ser estoico. Omar, cuéntanos ya, qué es. eso fue para ti. Bueno, hasta lo que yo llevo ahorita de leído y escuchado, al final es una filosofía sencilla, ¿no? Centrarse en lo que se puede controlar y no sufrir por lo que no se puede controlar. Y es que al final fue una lección que en lo personal yo tuve que aprender muy, muy duro porque yo era una persona todavía, pero mucho menos, muy controlador. Pensé que si hacía A, B y C, iba a tener D. Y eso llámese con mi familia, con mi hija, con mi esposa.
si le echaba ganas al trabajo, si comía bien, y creemos que es así. Creemos que haciendo las cosas de manera correcta, no dañando a otras personas, siendo buenos, nos van a pasar necesariamente cosas buenas. Y al final te das cuenta que no. Te das cuenta que no porque no lo controlas. Tú no controlas a los demás, no controlas el tiempo, no controlas ni siquiera las acciones de tu familia, de tu hija, de tu hijo, en este caso los de ustedes, su cuerpo, ¿no? A quien le aparece una enfermedad como fue a Pablo, el hijo de Omar, pues eso no lo decidió nadie, ¿no? O sea, está fuera de ti. Tú podrás tomar las vitaminas que tú quieras, pero pues, al final no lo controlas. Entonces esta Eso, filosofía, eso, eso plantea una enorme pregunta, que es si hay o no sí, destino. Pero un día vamos a hacer el podcast del destino, que ya se hizo uno y me parece que debieran de hacer uno al mes. Por favor, continúa. y sí traía esa pregunta, ¿eh? Pero me la voy a saltar porque ya vi sufrir mucho Mar, entonces Ah, ya de aquí en adelante puras fáciles. ah, Y, Ok. y bueno, es una filosofía que en lo personal me gusta mucho porque no es tampoco rebuscada, ¿no? No te, no te exige ni la santidad ni la elevación, simplemente te exige el ser dueño de tus pensamientos que alimentan al final tu alma o o tu, o lo que eres, esos pensamientos, pero siempre de la mano de qué tanto puedes controlar y qué tanto no, ¿no? Y pues al final nos damos cuenta que en la vida poco es lo que se puede controlar. es que, Mencionaba, perdón. eh, mencionaba Víctor Frank que al final de cuentas solo somos dueños de nuestra actitud hacia las cosas que suceden. Y, y si me hubieras preguntado esto hace 2 años, antes de lo de mi nena, pues yo te hubiera dicho que no. Yo te hubiera dicho que yo podría llevar mi vida hacia donde yo quisiera con el esfuerzo necesario. Y me doy cuenta que no, que está uno ahí a la deriva y aprovechando las oportunidades que le caen, pero no necesariamente controlando lo que viene. Entonces, a eso venía la otra parte que mencionaba Manri sobre, pues, de qué va esta vida, ¿no? Destino, causalidad, hasta dónde tenemos un libre albedrío que al final, en cuanto a la religión, es lo más importante que nos ha dado Dios, Buda, la energía cósmica. Al final, ese libre albedrío es por lo que pasan muchas cosas que pudiera ser que nos permita aprender de todas estas situaciones y llevarnos un aprendizaje de esta escuela que llaman vida, ¿no? Perdón, más digo, si algo. Sí, ya se me olvidó, no te platicas. Fíjate que una de los grandes para qué es que también yo podría mencionar aquí es, o por ejemplo en mi caso, es como aprender a confiar, ¿no? Aprender a confiar en que las cosas que pasan y que nos suceden vienen de un propósito mayor, ¿no? Porque justo cuando estás estancado en el por qué, y lo voy a aterrizar porque luego hablamos, lo he comentado con Lino como que muy filosóficamente, pero por ejemplo, cuando yo estaba cuando acababa de pasar, yo decía, es que seguramente el doctor tuvo la culpa porque no lo encontró, o seguramente la enfermera se equivocó, o la persona que llegó y infectó a a la terapia intensiva de COVID es la que tiene la culpa. O sea, estás como en todos estos rollos. eh, Ahí estás como, como pues sin confiar en que el destino o el camino tenía que ser así, ¿no? El, el aprender a confiar o el aprender a soltar esta parte es un gran regalo porque inclusive hoy lo aplico a otras cuestiones de mi vida, ¿no? Digo, si lo aprendí en algo que, híjole, que puede sonar a la tragedia más enorme y se puede convertir en el acto más amoroso, no sé si me estoy dando a entender, eh, creo que aplica pues para cualquier cosa que sea tan sencilla como, híjole, pues no me dieron un trabajo, ¿no? Pues porque así tenía que ser, o sea, porque hay un plan superior. Entonces, hoy, claro, me costó mucho tiempo, ¿no? No quiero decir que fue de un día para otro, porque sí pasé mucho tiempo patinando en el proceso del por qué, ¿no? Del por qué fue así, del por qué tuvo que ser a mí. Inclusive, pues, yo decía, oye, ¿por qué hay un niño que tiene 3 años en un tratamiento y sana? O inclusive he conocido personas que pasaron por procesos como Pablo y hoy están bien y inclusive tienen familia y que la libraron, ¿no? O sea, y yo me decía, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué Pablo no? ¿Por qué nosotros no nos dimos cuenta? ¿Por qué no tuvo la misma oportunidad? Entonces digo, o sea, si me voy a rascarle a eso,
pues caes en unos lugares de sufrimiento impresionante y que no tienen salida, lo decía ahorita, no hay una salida y lo digo porque ya lo viví, yo ya me metí en ese laberinto rebuscado y por eso digo, no te vayas por ahí porque no vas a salir, ¿no? Entonces, si me voy por el lado de aprender a confiar, de aprender a decir, esto tiene un plan superior, y les digo, ha sido hasta el proceso de sentarme a ver un árbol y decir, ¿cómo es que está así ese árbol, no? Cómo es que, o sea, quién mueve todo esto para que el árbol pueda vivir, para que sus ramas sean así? O sea, de dónde sale? Tiene que haber algo superior, tiene que haber algo infinitamente amoroso que lo permita. Y de la misma manera, ese algo, pues permitió que Paulo pasara ese proceso, ¿no? Entonces es aprender a confiar en el plan divino, por así decirlo, ¿no? Aprender a confiar en eso. Ahorita lo decía en el destino. Pues yo creo que más bien es un plan. Yo creo que más bien es algo que yo no alcanzo a ver, lo decía ahorita. Y a mí eso me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad porque cuando pongo todo en eso, dejo de estarme torturando con las otras preguntas, ¿no? Y para mí eso es un gran para qué, porque también es algo que Paulo me ha regalado, ¿no? Que Paulo eh, me ha hecho tener esa conciencia. Bueno, Mar, sí, es así. Es como tú dices, hay que aprender a confiar en un plan del cual no tenemos todo el conocimiento, ¿no? Así es. Somos solo una parte de todo el flujo y al final, pues, n- nos toca vivir con lo que al final pasa y confiar en que eso es, porque no hay otro tampoco. Lo que pasa es que estás obviando todas las, digamos, todo aquello que sentís cómodo en tu vida, ¿verdad? El que tu niña haya nacido, el que haya sido de determinada manera y correctamente, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo asumís como ni siquiera das gracias, ¿verdad? O sea, quizá ahora sí, pero cuando fue, pues es lo que es lo normal y los hijos nacen y ya está. Y si acaso da las gracias a Dios por, no sé, por su vida, pero el hecho de que un niño o una niña hoy tenga mucho menos posibilidades de morir, de nacer, tiene que ver con un montón de respuestas que se han dado. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué les falta, no sé, ácido fólico? Pero miles de respuestas que se han dado a niveles, voy a poner esto entre comillas, científicos. Y si te acercas a esos científicos, muchos de ellos tienen respuestas del para qué están haciendo lo que hacen. O sea, cuáles son las razones que los llevaron a estudiar, a vivir aquello. Esto es un enorme crisol, un enorme rompecabezas que estamos formando todos. Y claro, desde la perspectiva mía, eventualmente los doctores que atendieron a cualquiera que muere, pues, o sea, no le dieron buenas respuestas porque no son lo que yo esperaba. Justo. Ahí está, ¿verdad? O sea, el criterio de uno es el que mueve la balanza del dolor o no. Claro, Ahora, que sucedan las cosas como yo quiero, claro, lo ¿no? desafortunado le voy a decir que es, y no, o sea, yo no soy, voy a decir, o sea, si una persona enfrente la muerte de un hijo, deberá de crecer espiritualmente porque si no está derrochando un regalo enorme que le da a su hijo o su hija. Y hoy, bueno, eso lo pensé en algún momento de mi vida. Hoy no pienso eso. O sea, las personas traen su propia agenda espiritual en el sentido de que viajan sobre su río, que ya se llama, yo llamo hoy destino, y no soy quien para juzgar ese río. Y yo sí creo en el destino y me gusta irlo viviendo en el sentido de que me sorprenda, que no, o sea, que no hay nada escrito y que, o sea, que yo libero al destino. Es un poco Para que lo que te dé dijiste. para que te dé lo que te tenga que dar, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso también ha traído luego de la muerte de Manry tragos amargos, sin duda, porque la vida da tragos amargos. Es decir, no porque uno ha vivido de esto, ya está. Le metieron una vacuna, nunca más volverán a haber sufrimiento. Lo que sí ha cambiado es mi actitud con respecto a esos tragos amargos. Y ahora tiene que ser mucho más amargo, pero así, realmente muchísimo más amargo. Entonces, la muerte que tengo, qué sé yo, de las que más han tocado mi corazón, luego de la muerte de Manry, la de mi mamá. Y de veras que me movió el piso, pero para nada se parece a la muerte de Manry. Pero yo extraño a mi mamá. ¿Sí? ¿Qué voy a decirte? Yo extraño a mi mamá, porque mi mamá es mi mamá. Claro.
Pero hay otro montón, o sea, que tienen que ver con detalles de la vida que uno pretende controlar, y lo decías muy bien en el sentido de describir la filosofía estoica, ¿verdad? O sea, uno pretende controlar la vida, y al no poder controlar la vida aplica esto está bien o está mal. Para los más creyentes será gracias a Dios porque no se me ha caído el techo encima, ¿verdad? Y para los no tan, no sé, los que creen otras cosas pretenden o más bien explican esto como que el mal anda detrás de nosotros para que las cosas se rompan. Yo, al igual que Omar, creo que esto tiene que ver con algo mayor. Ujú. Y bueno, podemos meternos muchísimo ahí porque esto podría ser el tema de todos los podcasts siguientes, de veras, o sea, si hay o no destino y profundizar en eso. No sé si usted, Lino, como es el director de este podcast, quiere que nos vayamos por ahí. La pregunta era muy sencilla, ¿no? Es sobre, en los primeros tiempos a mí me pasó, bueno, sigo en ese transitar, la verdad que no me considero ni por mucho saliendo de la situación en la que estoy, y posiblemente nunca vaya a salir de algún sentimiento que por ahí queda, ¿no? Sobre todo tal vez el de tristeza, y dejando fuera ya el de sufrimiento, pero pues al final esto es para toda la vida y qué bueno que la vida se termina. Eso es mi parecer y no lo digo desde un punto de vista melancólico, lo digo que al final de cuentas todo lo que hacemos en esta vida tiene importancia porque tiene un final, ¿no? Porque somos finitos. Y si al final pensamos esta segunda parte que después de esto solo es unas trancas que hay que brincar y el camino sigue, pues más a uno, llega uno con un poco mayor de esperanza y de sentido al final de su vida, creo yo. Pero en los primeros tiempos, ¿de qué pensamiento se agarraron? Pongo un ejemplo para que sea más práctico, ¿no? Casi siempre tenemos esa idea, y la comparto, yo la viví, la esperanza de volver a ver a nuestros hijos, ¿no? Nuestros seres queridos. Yo la tengo. Pues sí, ya está, pero nada más falta que pues lleguen otros 20, 30, 15, 50 años más, ¿no? Y de qué me agarro para mantenerme yo en esta vida. De cómo le hago para no estar pensando en terminar con la que ya tengo, como por decirte, he escuchado a ti, Mando, y comentarlo, pero en algún momento tiene que surgir un, una idea, una cuestión que digas, "Oh, espérame, es que no puedo tomar ese camino porque tengo que hacer eso todavía como esté y como pueda, ¿no? Con todo el dolor que eso significa. Y yo, en mi caso, algo que me pasó por la mente, porque también llegué a pensar lo otro, la salida fácil, pues fue no causarle más sufrimiento a mi familia. Creo que definitivamente eso fue, encontrar ese pensamiento fue un parteaguas en decir, bueno, ya, esa, la otra idea, vamos, esa queda descartada porque el pensar en un suicidio de mi parte querría decir que le transferiría todo el dolor a mis papás, ¿no? Mis papás, a mi esposa, tal cual. Yo deslindarme de algo que al final me pasó a mí, y a mí y a mi esposa, como principales dolientes de esta situación, y decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero la responsabilidad de ese dolor, ahí te va, ¿no? Papá, mamá, te las transfiero y ahí nos vemos. Y creo que nunca fue no podría, simplemente no podría con eso. Y de ahí me agarré, porque al final mm, el tiempo no lo cura. Lo que cura es las acciones que uno hace durante ese tiempo, pero bien, sí, el tiempo sí pone tiempo de por medio entre que vuelves a estar un poco más cuerdo después de esa situación, ¿no? Más razonable. Y esa cuestión, esa idea que me planteé, me dio por lo menos tiempo para después empezar a entender otras cosas, escuchar podcasts, ayudarme con grupos de papás y poder en alguna forma compartir ese peso que traía yo de inicio, ¿no? Pero cuéntame, Omar, te escucho fuerte y claro. Híjole, buenas preguntas, Elino. Fíjate que yo creo que lo que a mí me hizo tener esa fuerza, más que, más que una idea, yo te puedo compartir que fueron las señales que Pablo me dio. O sea, Okay. obviamente la idea de saber que Paulo estaba, para mí fue algo, un motor muy grande, ¿no?
Y no me acuerdo si lo he contado aquí en Abrazos, pero la primera señal muy grande fue que cuando llegamos de las cenizas, bueno, del velorio, que teníamos las cenizas en casa, el primer día que estuvimos en casa, que nos dormimos en la sala, eh, nos dormimos mi hija, mi esposa y yo ahí en la sala con las cenizas de Paulo porque queríamos estar juntos. Y se prende el teléfono de mi esposa a las 6 de la mañana, que era la hora en la que Paulo falleció, y justamente era la hora en la que entrábamos a verlo al hospital. Entonces se prende, cuando estuvo internado. Y se prende a esa hora, así como en puntito, y se ponen dos canciones, y las dos canciones hablaban de cosas muy bonitas. O sea, hablaba que era libre, que se sentía muy bien, que podía ir a donde quería, que todo era amor, que estaba feliz. Entonces, para mí eso fue una gran señal y yo me agarré de esa idea. Yo te puedo decir que cuando escuché esas, eran dos canciones en inglés y me puse a traducirlo. Y yo dije, esto debe ser un mensaje, ¿no? Porque mira cómo se prende el teléfono, cómo se pone la aplicación y cómo se ponen las canciones. Yo estuve 40 días al lado de mi esposa en el hospital, no nos separábamos para nada y nunca se prendió el teléfono. Inclusive yo todavía estaba escéptico y dije, tiene que haber una alarma, esto se programó. Entonces me pongo a buscar y no había nada programado, nada. Entonces le pregunto a mi esposa, ¿tú pusiste la alarma? No, yo no le, yo ni le moví, ¿no? Yo no sé ni moverle al teléfono. Entonces, eh, para mí eso fue un mensaje de Pablo de decirme, papá, estoy bien, estoy tranquilo y tienes que estarlo tú también, ¿no? Entonces, esta idea a mí me empezó, o sea, fue algo de lo que yo me anclé. Y me gustaría que si algún papá está dudando de saber dónde está su hijo, yo, pues ojalá que le sirva mi experiencia, porque para mí me dio mucha luz, mucha esperanza, ¿no? Otra cosa que a mí me llenó mucho fue al mes de que Paulo trasciende, me habla un papá que su hijo estuvo con Paulo en terapia intensiva y al mes también falleció su hijo. Y me habló para pedirme como orientación en los trámites que había hecho, cómo le había hecho. Y yo sentí una profunda necesidad de ir a abrazar a ese papá y de ir a compartirle lo que había vivido, lo que me había pasado. Inclusive que a la semana yo llegué a una librería y decía, Paulo, yo sé que estás, dime qué libro compro para estar mejor, ¿no? Y lo primero que vi fue una mariposa monarca enorme, que para mí hoy es el símbolo de, como cuando necesito que Paulo me diga que está, no sé cómo le hace que una mariposa monarca me aparece. Y yo fui a comprar ese libro, así desde que lo vi dije, es ese, y era el libro de Elizabeth Kubler que se llama La muerte y un amanecer. Y yo fui a regalarle a ese papá, o sea, cuando me enteré que ya había fallecido su hijo, me fui al hospital y le llevé el libro que traía y fui a abrazar a ese papá. Y ese día dije, flaco, si mi propósito es que yo le comparta a otros papás que yo sé que tú sigues existiendo y que, o sea, como compartir este mensaje de esperanza, dije, adelante, o sea, si esa es mi misión. Entonces, esa es otra de las ideas que a mí me hizo agarrarme, Lino. O sea, que me dio mucha fuerza y que me dio este, me dio un motivo y un sentido de vida, por así decirlo, ¿no? Creo que esas dos son las más grandes. Bueno, obviamente mi familia, me agarro de mi hija, yo tengo otra hija, pues que yo decía, no me puedo derrumbar, ¿no? Y de mi esposa, obviamente. Que te voy a ser honesto, yo en un momento yo llegué a decir, bueno, si me voy, yo le decía a Dios, llévame con Paulo, ¿no? O sea, si me voy, sé que mi hija va a estar bien, sé que mi esposa va a estar bien, ¿no? Yo creo que, yo creo que hoy no sé si eso es egoísmo o realmente es, pues, la gran necesidad de querer estar con nuestros hijos, ¿no? O el dolor es tan fuerte que te quieres ir, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta el dolor y nadie quiere quedarse ahí. Entonces, eh, a mí sí me llegó a pasar por la cabeza, decía, bueno, pues si me voy van a estar bien, pero después ya llegó un punto en donde dije, no, espérate, o sea, tienes que estar bien, porque, y lo hemos comentado en el podcast, ¿no? De lo que vivimos como hombres, Manri, tienes que estar bien porque eres pilar de tu casa, porque tienes que estar para tu hija, porque tienes que estar para tu esposa, ¿no? Entonces, este, pues no sé, también es algo que a mí me hizo decir, pues ve a platicar con quien tienes que platicar, métete a buscar podcast, o sea, busca cómo salir, fui a hablar con el padre, ve con el tanatólogo, ve con terapeutas, o sea, empezar a buscar ayuda, ¿no? Empezar a buscar
formas de estar mejor, pero te digo, han sido como esos yo creo que son los tres grandes, para mí, motores que me han hecho, pues hoy estar, o buscar alternativas para estar mejor. Bueno, en mi caso voy a empezar con una que se dio en el momento que Manri estaba partiendo. Yo veo el accidente y sin tener un conocimiento real, yo sabía que él estaba muriendo. Lo despido. Y lo despido en paz, no en desesperación, no en drama. Lo despido, le digo, ve donde tengas que ir. Sé feliz, hazlo bien, sé feliz. Y además de eso, le digo, vamos a estar bien. Ve donde tengas que ir. Y además generé una frase ahí que no solo lo dije, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Y lo repetía, ve donde tengas que ir, etc. Ya después, cuando yo reflexionaba, pensaba en esos momentos, yo decía, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? No era, o sea, claro, ayudar a Él, pero también a nosotros. Y esto que acabo de decir, esa promesa, vamos a estar bien, se convirtió en un tatuaje en mi corazón. O sea, cada vez que yo caía en la crisis que me llevó al filo de mi vida, ¿verdad? Sentía traicionar a mi muchacho, ¿verdad? Yo sentía que lo traicionaba. Hay otro aspecto ahí. Manri muere un sábado a las 7:40 y tantos de la mañana. Y cada sábado moría Manri nuevamente, ¿verdad? A la misma hora. Y yo sentía que si yo no hacía algo con los sábados, traicionaba a Manri. Vea, todo esto tiene que ver con la voz interior, ¿verdad? Tiene que ver con alguien que decía algo dentro de mí y se va formando una idea uno. Claro, me lo tuvo que decir un montón de veces, porque sí, hubieron sábados que yo solo los guardé para sufrir completamente de mi vida, ¿verdad? O sea, mi vida era una cosa desgraciada. Pero esa promesa y esas palabras que venían de mi interior fueron parte de lo que me tomé o fue parte de lo que agarré para formar una nueva vida. Y esa promesa me llevó a dedicar mi vida a Manri y a Dios. O sea, yo así, literalmente, dije, bueno, mi vida dedicada. Y no medio dedicada o un tercio de dedicación o abro y cierro paréntesis. Ahora te se lo estoy dedicando, ahora no te lo estoy dedicando. No, no, dedicada, con las caídas y con todo. Y de alguna manera tener ese testigo, llámese Dios y llámese Manri, no era que sentía pena ni vergüenza, o sea, yo cometí errores en ese camino, me hice daño, dije cosas que no debía haber dicho y dije, estando ese testigo, pero estando ese testigo poco a poco fue, no sé, formando al humano que soy para tomar una actitud diferente. Yo soy de los creyentes de que hay que vivir el dolor con todo lo que eso implique. O sea, sin anestesia. Todo. Y bueno, algunos lo tendrán mayor, algunos los tendrán menor, algunos se enojarán mucho, algunos no tanto. Bueno, todos deberán de enfrentar eso y la diferencia la hace la actitud. Cómo tomar lo que viene de adentro como un volcán que está explotando, ¿verdad? Parte de mí me agarraba a esa promesa, ¿verdad? Parte de mí se agarraba te dedico mi vida. Y hay otro factor, porque yo 3 días antes de la muerte de Manri, en ese algo que yo o llamaba desde el principio un despertar espiritual, voy a una iglesia, me arrodillo y le digo a Dios, toma mi vida, es tuya, haz con ella lo que necesites hacer, estoy en tus manos. Y se lo repetí, y bueno, en el libro lo decía y lo he dicho varias veces en el podcast, firmé contratos, ¿verdad? Firme contratos, donde yo, no sé, me encarrilo en un río que me ha traído hasta hoy, dedicando mi vida a Manri, a Dios, y, y respondiendo a una promesa, porque esa promesa ahí está, y el contrato que firmé ese día que entré a una iglesia está, y bueno, esto lo digo en los grupos, y en esas manos de Dios he hecho y he dicho, hasta lo he insultado. A alguna gente no le gustará esto que yo lo diga, pero bueno, me he vuelto al cielo y digo, me lleva quien me trajo, ¿verdad?
hay algo más. Y bueno, Omar ya lo pintaba, o sea, la vida empieza a hablarte, o sea, apenas se da la muerte, empieza a decirte cosas, ¿verdad? Algunos están tan atentos a su dolor que no miran estas cosas, pero para mí era muy evidente. No había pasado ni 2 ni 3 días, 4 días, y enfrente de donde estoy conduciendo en una vía, atropellan a un muchacho en bicicleta, Manri. Fue atropellado en bicicleta y así, pero literalmente enfrente. Yo vuelvo a ver el cielo y digo, ¿pero qué es esto? Pero Dios santo, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Verdad? Bueno, por supuesto, me bajé, ayudé en lo que pude, llamé a la familia, he hecho un mar de nervios, pero lo hice. Y esto que estoy diciendo ha formado mi camino, sin duda. O sea, si pude hacer eso, la verdad es que puedo hacer cualquier cosa por alguien más. Creo que el camino cierra este círculo cuando empiezo a hacer cosas por mí, ¿verdad? Porque se me hizo mucho más fácil hacer cosas por otros que por mí. Merecerme el perdón, por ejemplo. Abrazarme con cariño y decir, vamos a confiar en la vida. Te mereces vivir, te mereces disfrutar. Para ello hay que haber sufrido mucho, me parece a mí, y que llega un momento que uno abraza al ser que uno es, que es una integridad, ¿verdad? Hace un momento hablaba del humano, ahora voy a hablar de una integridad que es todo el que ven, que se llama Manrique, y que lleva una historia y que ve la vida de una determinada manera, etcétera. Pero bueno, llegó un momento que solo era abrazarme, cuidarme, porque previo a que llegara ese momento cuidé a otros. Y un día me di cuenta que tenía que cuidarme. Y bueno, Bueno, vivir, disfrutar la vida. Dime, Lino, di. no, y como mencionas, Manri, pareciera que cuando uno hace ese tipo de acuerdos, porque a mí también me pasó muy similar, yo en algún momento pensé, dije, estoy muy bien en esta vida, gracias, agradecí y dije, yo creo que lo que venga lo voy a aceptar, pero me refería a mí, ¿no? Y pasa este tipo de cosas y sí, también fue un reproche que yo me hice sobre, pues, no sé si habían malinterpretado las cosas, pero que tampoco era como estarlo retando, ¿no? Retar a Dios, solo por el estilo, simplemente estaba en paz y a gusto con la vida que hasta ese momento había tenido. Y a veces me pongo a pensar y me llega a la mente como si alguien allá arriba dijera, bueno, este chico ya está preparado, ya dijo que está feliz, pues a ver, ahora sí, mételo en la cancha de los niños grandes, ¿no? Y dije, puta, si hubiera sabido, ni te digo. Entonces, también me pasó mucho y bueno, son de las cosas que luego uno se reprocha. Pero si hay gente que en algún momento esté viendo este video, pues busque sus anclas. Tiene que encontrar un par de anclas de qué se puede agarrar por lo menos en lo que se aclaran un poquito las aguas, por lo menos en aquellos tiempos. Puede ser las señales, como mencionó Matt, puede ser las promesas, como dices Manri. En mi caso, yo dije, no, ya no puedo hacerle otro daño aquí a mi familia, a mi esposa. ¿Cómo la voy a dejar, no? Y ahí tuve la fortuna de platicar en ese momento de desesperación con buen amigo Manri y dijo algo que también creo que lo consideré como un ancla en ese momento. Y decías, Manri, ¿cómo sabes, no? ¿Cómo sabes que la vas a ver después de eso? Y en ese momento me sirvió y después lo entendí un poco mejor porque al final de cuentas, si todos estamos llevando nuestro proceso, aún los que lleguen del otro lado, pues igual y no llegamos todos al mismo lado. Habrá quien va más adelantado su proceso y de nada te va a servir. Más, sin en cambio, puede ser que tengas que repetir otra vez situaciones así porque no aprendiste nada, porque te bajaste del juego antes de que terminara, porque no decidiste tirar la toalla y creo que si al final venimos a algo, a aprender algo en esta vida y no lo aprendimos, posiblemente toque repetir. Y con respecto al tema de que decías maldiciones y hablabas mal, y yo también en algún momento le comenté a Omar, ¿no? Yo cuando llegue allá arriba voy a llegar echando madres, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esta barbaridad? El problema va a ser si me dicen, pues fuiste tú, yo te dije que no y tú dijiste, sí, 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 aguanto, échale. Nivel complicado, nivel Latinoamérica, venga. Bueno, te pudo haber tocado en India o en África.
Y Bueno, lo digo porque conocí a alguien de África, ¿verdad? Alguien de África que me llamó, quiero ir a tu país, quiero ir a tu país, y sin saber yo qué venía a hacer, porque la verdad es que era un desentendido total. Era algo definitivamente, no tenía ningún propósito de que viniera a Costa Rica. Era por una cuestión de negocios. Y yo decía, ¿qué va a venir a hacer esta persona aquí? De Guinea Ecuatorial, que yo ni siquiera sabía dónde estaba, ni tampoco sabía qué idioma hablan español. Es el único lugar en África que hablan español. Y el caso es de que llegó a mi país y después de, no sé, una hora de estar hablando de cosas que no tenían ni medio propósito, nos dimos cuenta que los dos enfrentábamos lo mismo. Él la muerte de su niña y yo la muerte de mi hijo. Vean, si esto no tiene, o sea, si esto no tiene un significado, la verdad es que no sé qué puede tener un significado. Estás hablando de una persona que tuvo que durar, no sé, 26 horas para llegar a mi país. Y bueno, un costo enorme económico, sin decir, o sea, un viaje así lo hace uno quizá uno en la vida, si se da. el Y sentido bueno, llama, Manri. perdón, El sentido llama. el sentido llama, eso es, eso, verá, no pude haberlo dicho mejor sin saber que lo estaba diciendo. O sea, uno debe de hacer cosas, aunque sean una especie de locura. Estoy hablando de él, no de mí. O sea, a mí nada me llamó para ir a África. A mí me llamaron otras cosas. Por ejemplo, llegar 3 días antes a decir, vengo a firmar unos contratos aquí, ¿con quién es que tengo que arreglármelas? Sí. Y bueno, sí tener razón en el sentido, sigo pensando en eso, ¿verdad? Más allá y que nos garantiza que si nos bajamos del tren de la vida. Pero voy a ampliar esto, Lino. Y una cosa es quitarse la vida, y no voy a juzgar a nadie que se haya quitado la vida, porque hay un montón de gente, hijos que sus papás nos están escuchando. No juzgo a nadie, hay que ser muy valiente para quitarse la vida, hay que tenerlos muy buen puestos, y eso interprételo como ustedes quieran. Y la otra es vivir muertos en vida. Y te voy a decir, lo más terrible para un padre o una madre que enfrenta esto, o sea, lo peor que le puede llegar a pasar es dedicar la muerte de su hijo para desgraciar su vida, y con ello desgraciar a quienes acompañan su vida. Eso es lo más terrible, claro. El quitarse la vida no debe ser ningún padre, ninguna madre está llamada a eso, a no ser que esté en su bitácora de vuelo, y no soy quien para juzgar eso. Ni estoy llamando a nadie para que se quite la vida, ni mucho menos. Y si necesitan ayuda, aquí estoy, porque yo di un paso atrás. Pero, pero nada nos garantiza nada, ni siquiera, o sea, si lo piensan bien, a los malos, las personas que consideramos malas, le pasan cosas buenas, y también les pasan cosas malas a las personas que consideramos malas. Y a las personas que consideramos buenas, pues les pasan cosas buenas, y también les pasan cosas malas. Esto es completamente democrático, ¿verdad? Y en mi vida, pues lo que puedo decir es que yo nací para lo que estoy viviendo. Y de ahí eso reitera nuevamente el destino, ¿verdad? O sea, yo nací para eso. Nací para estar aquí en este podcast que van a ver las personas en el futuro. Eso se llama esperanza, porque hasta que no lo haga, no tendrá la posibilidad de que alguien lo oiga. Y tampoco tengo la esperanza que YouTube lo mantenga activo, ni etcétera. Pero sí tengo la esperanza de recolectar, no yo, que alguien encuentre en estas palabras, en las de Omar o en las de Lino, un asidero, un algo que le diga, yo voy a hacerlo, lo que sea que tenga que hacer. Entonces sí, me parece muy válido el estar atentos a que el espíritu nos diga, hay que agarrarse de esto. Llámese una persona, llámese una actividad. Y bueno, otra forma de decirlo es buscar en qué enamorarse de la vida. Vean, yo vivo enamorado de la vida, o sea, a mí me encanta vivir. Y antes de empezar les decía, por un determinado hecho me enfrento a un dolor que me dice, te está dando un infarto y la cosa se está acabando. Y estoy en paz. Tal vez a Lino o a quienes están enfrentando sus primeros pasos, esto les parezca una locura. Era mi oportunidad de salir de la vida, pues tranquilo. Pero no, yo ni quiero o sea, no me quiero ir, y siento que todavía tengo cosas que hacer. Eso me mantiene aquí, activo, haciendo, viviendo. Pero si he de irme, estoy en paz. La cuenta está saldada. Me gustaría saber sus 5 máximas para la felicidad.
Y yo puedo empezar con algunas de bote pronto, porque yo no me di a la yo nada más me di a la tarea de formular las preguntas, pero no las respuestas. Entonces yo les puedo decir una que es el agradecimiento. Creo que como tal el agradecimiento por lo que sí fue y no concentrarme en lo que debió ser es una forma de, de que mi mente racionalmente contagie a mis sentimientos y produzca una sensación de felicidad, ¿no? De estar bien, porque al final pudo no haber sido, ¿no? Y pudo no haber sido muchísimas cosas. Eh, Pude haber no conocido a mi hija, pude haber no tenido, pude haber no conocido a mi esposa, y con cualquiera de las vertientes que hubiera habido, desde mis padres, abuelos, pues pude haber yo no estado aquí, pero estoy y estamos. Entonces el agradecimiento creo que es un punto bien fundamental. Ahí, gracias a Manri que me ha pasado y unos datos a Omar y comentarios que he podido asimilar, creo que es una de las cosas que más me aterriza en lo afortunado que a veces soy o a veces somos. Porque, bueno, las cosas están con el cristal que se mire, ¿no? Y puedo ser el más desafortunado, pero también puedo ser el más afortunado por haber tenido a mi hija por lo menos 5 años, ¿no? Eh, Creo que otra, sí o sí, el ejercicio por donde quiera que lo veas, el caminar, el salir en bici, lo que sea, no hay algo que me diga a mí que eso no podría ser beneficioso para ser feliz. Y les voy a decir, yo creo que un par más. Las amistades y las relaciones con la pareja, ¿no? Con las amistades, los papás, disfrutar esas relaciones personales en general, ¿no? Las amistades, el poder tener una buena plática, el poder ver una película con tu pareja, el poder comer con tus papás. Creo que a veces lo damos por enterado o lo damos como por que siempre va a pasar, pero hasta que no pasa, hasta que ya no se puede, es cuando le damos valor a esas cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y creo que en mi muy caso particular, la contemplación, darnos cuenta de lo que nos rodea, es increíble, ¿no? O sea, y le puedes ver la profundidad que tú quieras, ¿no? Me decía Omar ese rato, los árboles, todo. Así te puedes poner con cualquier cosa, ¿no? Y creo que darle esa dimensión y esa profundidad a todo lo que nos rodea también nos hace ver lo pequeñitos que somos y en el gran milagro que estamos. Por lo menos de quien haya diseñado esto, pues lo hizo chingón. Está muy bonito. Mm. Te di tiempo, Mar. Dije todas esas Exacto, palabras sí, para que sí, me imaginé que por eso lo hiciste. tuvieras tiempo de pensar, porque, Gracias, gracias infinitas. a ver, Pues mira, échale. de las 5 máximas de la felicidad para mí, la primera sería aprender a disfrutar el viaje, ¿no? Y no el destino. O sea, saber que no es a donde tengo que llegar, sino todo lo que voy viviendo en el camino. Yo creo que es una grande. Dos, contactar con el aquí y ahora, siempre, siempre, siempre. O sea, dejar de estar en el pasado y en el futuro, porque eso, pues no, o sea, siempre me priva Ya no, de. no existe. Te voy a decir algo, Exacto, no aparte de que existe. no existe, pues me priva de disfrutarlo, ¿no? Porque a veces sí me iba, ¿no? A mí me pasaba mucho. Y llegó un momento en que me acuerdo que dije, ya no voy a estar grabando todo lo que. Y pasa mucho ahora, ¿no? En la actualidad, quieres grabar todo y tener. Y yo perdí muchos momentos, y puedo decir perdí entre comillas, con Paulo. Por ejemplo, nos íbamos a la playa y ya yo no grababa nada. Yo decía, ya mejor enfócate en disfrutar, disfruta, porque luego perdía por estar queriendo grabar y todo esto. Y digo, perdí momentos porque no los tengo en una pantalla o en una computadora, pero los tengo en mi mente, los tengo vividos y los tengo al 100 por enfocarme en eso. Entonces creo que esa es la segunda. La tercera, creo que buscar tu pasión, o sea, buscar mi pasión, ¿no? Decía una vez el Mario Sabán que él no trabajaba porque hacía lo que le gustaba, que su problema era equilibrar para no hacer de más, porque luego se aventaba 12, 14 horas en la chamba, pues, porque le gustaba tanto o lo amaba tanto que ahí ya caía en el lado opuesto, ¿no? Entonces yo creo que buscar tu pasión y hacerlo es una de las grandes para mí, pues es la música, ¿no? Y bueno, las Llevas otras dos. dos, mande, me faltan dos, Llevas dos. no, son tres. Ah, Disfrutar, ok. disfrutar el No, viaje y era el broma, destino, era ¿no? broma. Ok. La cuarta, pues yo creo que va muy pegada también, yo creo que con la tercera, que es pues amar, ¿no? Practicar el amor en todos los sentidos, practicar el amor con
con la familia, practicar el amor con uno mismo. Y yo digo practicar porque creo que es una práctica, o sea, yo creo que a veces hasta forzarnos, Es ¿no? difícil, es difícil. Es difícil. Y a veces más Más con cuando... uno mismo, como lo decía Manre ahorita, ¿no? Este, Ujú, pero de bueno, acuerdo. es muy fácil a veces con los demás, pero con uno, híjole, porque implica muchas cosas. Y la quinta, para no extenderme mucho, pues yo creo que la gratitud, tú lo decías, ¿no? La gratitud, aprender también a vivir en gratitud yo creo que es fundamental para poder ser felices. Qué lindos ustedes, ¿verdad? Me dejan a mí de último, como así, ya no tienes nada que decir. Oye, primero nos avienta, primero el Manri para ver qué. Sí, Bueno, y aprovechando para que tú también cierres, Manri, porque no, yo no ok, soy cerrador. Claro, ok, Tú al claro, final con claro. esto, ¿cómo va? ok. Bueno, yo tengo que decir que suscribo todo lo que han dicho, sin duda. Y sería reiterativo decirlas. Quizá la que más me resonó y parece mentira es moverme, ¿verdad? Bueno, vos lo traducías, Lino, como hacer deporte. Yo, es moverme, ¿verdad? Es, es, es una necesidad de mi ser humano. Eso lo sé perfectamente. Y deme un segundo, porque mi nieto me está diciendo aquí, y Sí, no sí, sí, puedo. adelante. Sí, sí, sí. Bueno, y es que moverse puede también ser, no necesariamente puede ser hacer ejercicio, es moverse en general, ¿no? Por decir, ahorita que lo dijo Manri, puede ser, yo le pego mucho a la jardinería y regreso Ah, empapado de sudor, pero es moverte, ¿no? Es pintar, es plantar, es ir hasta hacer el súper, pero pararte de donde estás, poner un pie detrás de otro. sí. Sí, cuidar el ser humano que somos. Y para ello, vean, hay que llegar a amar al ser humano que somos. Y para poder amar al ser humano que somos, al igual que a los demás, hay que conocerlos profundamente. La mayoría de las veces tenemos una idea de la otra persona que no es la real y decimos amarla, a la no real. Igual nos pasa con nosotros, porque no sabemos lo que aspira nuestro ser. Y aquí estoy quizá en la más grande de todas, que es, vamos a ver, crecer espiritualmente. Y esto para algunos podría ser ahondar en el tema religioso profundamente. Les diría que algo que me ha ayudado mucho a mí es estudiar teología y estudiar teología de otras religiones. O sea, yo estoy en la teología, en la cristiana católica, pero meterme en otras teologías ha hecho que mire más allá, porque es un intentar hablar de la espiritualidad, por supuesto con muchos límites, pero al ampliar la de uno, puesto el corazón de uno detrás de eso, empieza a ser mucho más fácil, esto lo pongo entre comillas, mirar y decir, somos parte de algo mucho más grande. La otra cosa, y que en mi país es algo que se da muchísimo, es dejarse abrazar por la naturaleza. Eso aún lo hago muchísimo. Mirar un cielo despejado, totalmente cargado de estrellas, es sencillamente maravilloso. Y bueno, eh, es, es un lenguaje que entiende el corazón como un mensaje de amor universal del universo, de nuestros hijos y de Dios. Quien se detenga a contemplar, lo dijiste de forma muy rápida, Lino, pero la contemplación es un regalo maravilloso. Es solo detenerse. Para nosotros, en mi país, y esto lo reitero muchas veces, es sentarnos en un río y ver pasar el agua, nada más. Nada más eso. Únicamente eso. Y bueno, en este momento que estamos en agosto, finales de agosto, pues no se puede en mi país porque me llevaría al río hasta el mismísimo mar, ¿verdad? Pero en muy poco tiempo. Pero cuando estamos en época seca, los ríos son maravillosos. Y bueno, ya tenemos dos o tres ríos que conocemos muy bien. Y hace un momento les decía, bueno, está mi nieto, tiene año y medio, ya mi nieto ha estado en esos ríos y es tocar tierra, ya lo decías hace un momento, tocar tierra es de lo que está hecho nuestro ser humano. Y reflexionar sobre el sentido. Y en el sentido, ese es el camino, ¿verdad? Porque yo veo esta reflexión como una oración, es decir, estoy escuchando al universo, a Dios, a mi espíritu, a mi esencia, que me colabore para encontrar mi espacio en este presente.
y cosechar un futuro. Porque si yo no quiero algo bueno para mí, nunca, nunca habrá felicidad ni algo que se le parezca. Podrán llegar a haber endorfinas, ¿verdad? Que nos hacen sentir bien, pero me gusta, digamos, dar un paso más allá en el sentido de que la felicidad humana es una cosa, pero la felicidad espiritual se parece más a la serenidad, a estar en un lago en quietud. La vida por sí sola es un milagro, es un regalo. Y bueno, se lo he oído a muchísima gente, pero bueno, lo reitero yo, si he de vivir 100 veces esta vida para otra vez abrazar a mis seres queridos, incluido a Manri, pues me la mando con todo el dolor que ha significado. Así es que la diferencia de la felicidad no la hace el dolor o el no dolor, no es la ausencia del dolor. Es abrazar lo que viene como un regalo, la gratitud, ya lo dijeron, ¿verdad? Y por ahí alguien que dice, y vamos a ver si me acuerdo bien, no nos hace agradecido el ser felices. No nos hace, o sea, no es que una persona al ser feliz es agradecido, es al revés. Es quien es agradecido encuentra la felicidad, porque encuentra una plenitud de dones que pudieron no ser, y ya lo decía hace un rato Lino. Y bueno, no sé cuántas he dicho, Lino, pero con estas me voy a quedar. Y vamos a ir cerrando. Yo me ha contentado mucho hacer esto, compañeros, y eventualmente lo vamos a seguir haciendo con compañeros que sumemos a este proyecto. Esto responde también, y les voy a contar, a que un papá que está siguiendo Abrazos de Esperanza nos dice, ¿por qué no hay más papás en los podcasts? Y con ello quiero abrirle la puerta a todo aquel que quiera expresar un sentido de abrazo y de cariño, de esperanza para quien está enfrentando a esto, pues que se siente invitado como un medio más para que pueda expresar el amor de su hijo a través de sus palabras y de su sabiduría que ha construido a través del dolor y el amor como una sola vivencia. Así es que papás, quieren participar en abrazos, son bienvenidos. Por supuesto, las mamás lo saben, son bienvenidos. Estamos en agosto, creo que es el último fin de semana, falta uno. Entonces les cuento, está abierta la posibilidad de participar en el sorteo de los libros, los 9 libros. En este momento estará apareciendo el WhatsApp donde pueden enviar las respuestas de qué les ha significado los abrazos a quien enfrenta la muerte de un hijo, a usted mamá, a usted papá, qué significaron los abrazos de su hijo, de un, no sé, de su familiar que también había perdido un hijo, etcétera. El abrazo, ¿qué ha encontrado en el abrazo? Y bueno, ¿para qué sirven los abrazos? Esas son las dos preguntas que hemos hecho. A principios de septiembre vamos a estarles contando quiénes son los que van a recibir los libros y se los vamos a estar enviando con mucho cariño. Y bueno, terminamos el podcast como siempre. Si estás viviendo, enfrentando el dolor desgarrador de la muerte y ausencia de uno o varios hijos, estamos en la mejor disposición de tenderte la mano para que encuentres ayuda en cualquier lugar del mundo. Y así literalmente lo digo, en cualquier lugar del mundo hemos encontrado ayuda y si no es presencial, es virtual. Así es que aquí en Abrazos estamos comprometidos en tenderte esa mano y seguir haciendo lo que hacemos, que lo hacemos por amor. A todos los que nos han acompañado hasta este instante, nuestra gratitud enorme, nos han dado lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Cuídense mucho, un abrazo. Chao, chao.